ver máximos, mínimos y puntos de inflexión y vamos a hacerlo en un ejercicio. Bien, esta es mi función y el primer paso que tenemos que hacer es derivarla. Bien, entonces aquí está la primera derivada de mi función, que es 6x cuadrada menos 18x más 12. Bien, el segundo paso que tenemos que hacer es tratar de encontrar, igualarla a 0 y tratar de encontrar las raíces de esa función. Vamos a recordar qué significa lo de las raíces de esa función. Bueno, es encontrar los números que hacen 0 esa derivada. Bien, y aquí tenemos dos raíces o dos números que hacen 0 esa derivada, que es x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el criterio de la primera derivada nos indica que debemos de evaluar estos puntos para un valor un poco menor y para un valor un poco mayor. Siempre tiene que ser en ese orden, ya que si no, pues nos van a salir al revés los puntos críticos y probablemente los máximos y los mínimos. Bien, entonces evaluamos mi primera derivada. Aquí está la indicación que vamos a evaluar la primera derivada para un valor un poco menor. En este caso va a ser 0.5 y 0.5 la voy a evaluar en mi primera derivada. Entonces, si a 0.5 lo multiplico por 6, menos 6 me va a dar un valor negativo. 0.5 menos 2 también me va a dar un valor negativo y esta es una multiplicación, entonces menos por menos me da más. Ahora lo voy a hacer para un valor un poco mayor a mi punto crítico, que sería 1. Entonces voy a evaluarlo con 1.5. 1.5 por 6 menos 6 me da un valor positivo. 1.5 menos 2 me da un valor negativo. Más por menos es menos, y entonces si yo tengo un cambio de signo de más a menos con el criterio de la primera derivada, entonces tengo un máximo. Bien, entonces, ¿cómo encontrar? Bueno, ya sé que es un máximo, ahora ¿cómo encontrar ese punto máximo? Entonces, lo que voy a hacer es que ya tengo el valor de x, que es 1, es mi punto crítico, y el valor de 2, ¿cómo lo encuentro? Voy a sustituir 1 en mi función original, ¿sí? Al sustituir el 1 en mi función original, entonces me da como resultado 2. Entonces las coordenadas del punto máximo son 1,2. Bien, ahora vamos a evaluar el otro punto crítico, el cual me dio 2. Bien, al evaluar el otro punto crítico, entonces tengo que, también lo voy a hacer de la misma forma, para un valor un poco menor que 2, entonces escojo 1.5 y ya sé lo que me va a salir porque aquí lo tengo ya. Entonces me va a salir menos. Para un valor un poco mayor que 2, escojo 2.5 y entonces si lo evalúo, 2.5 por 6 menos 6 me da positivo, 2.5 menos 2 me da positivo, más por más, y entonces el cambio de signo de menos a más me arroja un mínimo. Bien, entonces nuevamente ya tengo el valor de x, que es mi punto crítico, que es 2, y si yo evalúo 2, vuelvo a repetir, en mi función original, entonces tengo o me arroja un valor de 1. Entonces las coordenadas de mi punto mínimo son 2,1. Bien, ahora aquí tengo el criterio de la segunda derivada y también lo tienen que hacer. Y bien, entonces el criterio de la segunda derivada nos dice que obtengamos la segunda derivada de mi función. Entonces la segunda derivada de obviamente voy a derivar la primera derivada, entonces me da 12x menos 18. Bien, entonces voy a evaluar mis puntos críticos, que ya los había sacado con el criterio de la primera derivada, que es 1 y 2. 1 y 2 los voy a evaluar en mi segunda derivada. Y al evaluarlos en mi segunda derivada, tengo en el primer punto crítico que me sale un valor de menos 6.
Y aquí es lo contrario, si me sale menos 6, entonces tengo un máximo. Y lo compruebo que efectivamente en mi criterio de la primera derivada me salió lo mismo. Ahora, en mi punto crítico de 2, lo evalúo en mi segunda derivada y obtengo un mínimo porque me dio positivo. Lo contrario es que tengo un mínimo y lo compruebo y efectivamente sí es cierto. Entonces recuerden, vuelvo a repetir, recuerden que en el criterio de la segunda derivada, si me da un número negativo, tengo un máximo. Si me da un número positivo, voy a tener un mínimo. Bien, también les pide que ustedes determinen cuándo la función es creciente y cuándo la función es decreciente. Bien, tenemos ahí en la teoría que les envié en el documento, les dice que una función es creciente cuando su derivada es positiva y una función es decreciente cuando su derivada es negativa. Entonces, aquí pueden hacer el siguiente procedimiento. Pueden graficar primero sus puntos máximos y sus puntos mínimos y en base a eso determinar cuando la función es creciente y decreciente y luego comprobarlo con la derivada. O bien al revés, mediante las derivadas, ver cuando la función es creciente y decreciente y entonces ir esbozando su gráfica. Entonces, vamos entonces a graficar el punto máximo 1,2 y lo tenemos aquí 1,2. ¿Qué quiere decir? 1 en X y 2 en Y. Entonces aquí está mi punto máximo. Y el punto mínimo 2,1, entonces 2 en X y 1 en Y. Este es el punto mínimo. Entonces ya una vez que los grafiqué, entonces puedo determinar que desde menos infinito hasta este punto, ¿sí? Es creciente. Y luego, o sea, hasta el 1, unión, a partir del 2 hasta el infinito es creciente también. Recuerden que U significa unión, eso lo vieron en precálculo, y si se fijan no estoy poniendo un corchete, pues es que no estoy contemplando el número 1 y el número 2. ¿Por qué? Porque eso ya sé que me va a dar 0, ¿sí? Entonces, ahí la función es decreciente del punto 1, más bien de x igual a 1 a x igual a 2. Entonces, ahí la función es decreciente y lo vamos a comprobar con las derivadas. Entonces, todos los términos menores que 1, mi derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente hasta 1. Y también es creciente en los números o en el intervalo de x mayor que 2, y aquí lo estamos comprobando. Y es decreciente en valores mayores que 1, pero menores que 2. Entonces aquí también lo estamos comprobando. Bien, eso fue con respecto a los valores máximos y mínimos. Ahora vamos a ver los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, como ya tengo la segunda derivada, pues es fácil porque el primer paso es encontrar la segunda derivada de mi función. Ya la tengo porque hicieron el criterio de la segunda derivada y entonces ahora lo que van a hacer es igualar la segunda derivada y encontrar las raíces de la segunda derivada, o sea, los términos o los números que me hacen 0 la segunda derivada. En este caso es 3 medios. Ese es el punto, se le llama punto de inflexión. Bien, y el procedimiento para saber las concavidades de mi función, entonces es el siguiente. Voy a evaluar el punto de inflexión para valores un poco menores a él, por ejemplo 1, y luego para valores un poco mayores a él, por ejemplo 2. Si cuando evalué con respecto a 1 me salió negativo en mi segunda derivada, aquí me lo está indicando 1, lo voy a sustituir en mi segunda derivada y me arroja un valor negativo. Quiere decir que mi gráfica es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Para valores menores a menos 3 medios, entonces mi gráfica es cóncava hacia abajo.
y para valores mayores a 3 medios mi gráfica es cóncava hacia arriba, o sea, cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces, porque evalué para valores mayores a mi punto de inflexión, que es 3 medios, en mi segunda derivada y me dio como resultado un número positivo, por lo tanto puedo determinar que la gráfica o mi función es cóncava hacia arriba en este intervalo. Bien, entonces podemos decir o concluir que valores menores a 3 medios, la gráfica es cóncava hacia abajo, y para valores mayores a 3 medios, la gráfica es cóncava hacia arriba.